Muy buenas tardes. Bienvenidos todos sean a el webinar número 56 de la AIBA, la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias. Gracias a todos por estar con nosotros. Hoy es 24 de junio del año 2020, miércoles 24, son las 1:01 de la tarde y estamos con el webinar Cómo adaptarnos a la nueva realidad. Este es un webinar impartido por Lucy Wu de Bueso, quien tiene una amplia experiencia en este tema y que nos va a servir de mucho para poder enfrentar la nueva realidad que nos ha presentado esta pandemia. Para efectos de los que nos visitan por primera vez, quisiera decirles que este es un webinar de 45 minutos y de exposición y 15 minutos de preguntas y respuestas. En la IVA nosotros hacemos un webinar por mes. Para efectos de por efectos del confinamiento, hemos acelerado la cantidad de webinars. De hecho, hoy tenemos otro webinar más tarde, del cual le vamos a hablar después. Pero en estos momentos queremos pues hacerles saber que los webinars que estamos teniendo normalmente es uno por mes. Por lo general es el tercer mes de cada mes, pero por la pandemia pues estamos con diferentes horarios, diferentes días en que los damos, pero siempre los estamos avisando a través de el internet y a través del email, perdón. Miren, recuerden que para hacer preguntas, las preguntas van a ser al final de la exposición de 45 minutos y esas preguntas las pueden escribir en el chat, pero cuando vayan a escribir en el chat, por favor, cuando escriban en el chat, recuerden de seleccionar el símbolo de interrogación, o sea, hacerla como pregunta, para que entonces nosotros podamos entender que es una pregunta. Así que buenas tardes, veo que están entrando más gente. Hay algunos que recuerden que la velocidad de internet con la que tienen en este momento depende mucho de si están escuchando y viendo bien. En la pantalla tenemos el arte del webinar. Estamos esperando un segundito a que se reconecte nuestra expositora, porque ella estaba conectada justo al inicio y como estamos en vivo, se tuvo que desconectar y ahora vamos a esperar a que se reconecte un segundito. Permítanme un minuto, solo vamos a esperar un segundo para que ella se pueda reconectar. Permítanme un segundito. Lucy Wu es doctora en Química y Farmacia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Cuenta con una maestría en Administración de Empresas con enfoque en negocios internacionales. Es certificada como coaching, capacitadora y oradora de John Maxwell Team, máster en programación neurolingüística de la Escuela Europea de Negocios, certificada como coach, capacitadora y oradora. Y es coach ejecutivo, conferencista y facilitadora en crecimiento personal en empresas diferentes del país. Creo que ya está con nosotros. Lucy. Sí, buenas tardes. Solo necesitamos que active su cámara, por favor. Ok, aquí mismo. Listo. Ahora sí, con ustedes, Lucy Wu, que nos honra con su presencia para este webinar. Muchas gracias, bienvenida, y sabemos que estamos en vivo y hay problemas de conectividad a veces, pero ya estamos. Muchas gracias, licenciada, por estar con nosotros. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar conectados donde estén, en cualquier lugar donde estén. Les doy el cordial saludo deseándoles de todo corazón que todos estén bien, ustedes y sus familias. Vamos a tratar esta tarde un tema muy relevante para toda la situación que en el mundo estamos viviendo y que Honduras no es la excepción. Y empiezo con esta frase que me encanta de William Arthur Ward,
que dice que un pesimista se queja del viento, un optimista cree que va a mejorar y que un realista ajusta las velas. Y quiero que tomes un minuto de tu tiempo y pienses cómo te estás viendo tú en este momento. ¿Te estás quejando como el pesimista? ¿Estás pensando que vas a volver a la realidad todo como antes? ¿O estás siendo realistas y están ajustando las velas? Casi creo que todos los que están aquí conectados quieren ajustar las velas. Son realistas. Sin embargo, escriban dónde se encuentra cada uno. Y vamos a seguir esta tarde y quiero dejarles con unos tips al final del día, de tal manera que ustedes puedan en sus casas, cuando este webinar termine, practicar lo que vamos a hablar esta tarde. Y continuando con nuestro webinar, vamos a hablar un poco de a quién está dirigido. Está dirigido a ustedes como seres integrales, al ser humano, a la persona que me está viendo en su casa, en una oficina, está en un carro escuchando, al ser integral que es como un ser único, irrepetible y con talentos y capacidades para hacerse cargo de su propia vida, de tener control sobre nuestra propia vida. ¿Y por qué somos seres integrales? Somos seres integrales porque estamos compuestos o integrados por cuerpo, alma y espíritu. Y desde esa perspectiva, desde la perspectiva de un ser integral, vamos a abordar todo lo que está sucediendo en este momento en el mundo. Y estamos viviendo una pandemia. Y las pandemias no es esta la única pandemia que ha existido en el mundo. Si ustedes pueden ver la lámina que estoy presentando, a lo largo de la humanidad han habido muchas pandemias y vamos a hablar así rápidamente sobre algunas que dejaron impacto. Estamos en el siglo XIV, por ejemplo, ocurrió lo que llamamos la peste negra, y si ustedes ven ahí van a ver un personaje de la época con la vestimenta de protección, y esa varita que ustedes ven ahí, con esa vara tocaban a las personas que caían en las calles para saber si estaban vivos o muertos. De ahí ya más recientemente estamos hablando de lo que le llamamos la peste, la pandemia del flu o gripe española, que ya es más cercano a nosotros. En el siglo XVIII, fue en 1918, y que causó más de 40 millones de muertos en el mundo. Después estamos viendo en este momento cómo era la curva en dos ciudades importantes de Estados Unidos de la época, Filadelfia y San Luis. Y vemos aquí como un paréntesis a este tema, como la ciudad de Filadelfia, que tomó más tiempo en tomar medidas de aislamiento, tuvo una curva más prolongada que la ciudad de San Luis, que rápidamente tomó acción para lograr realmente que pudieran aplanarse esa curva. Y ya en nuestra época, a finales del año pasado, aparece la famosa coronavirus COVID-19 en China, en la ciudad de Wuhan. Y vimos que ya a mediados de febrero, de enero y febrero de este año, logra que esta se expanda por todo el hemisferio y prácticamente todo el mundo está afectado. Y vemos esta curva es de Honduras, donde hasta el día de ayer han habido más de 13.943 contagiados, han habido más de 400 muertos, y en el mundo, a estas alturas, creo que ya tenemos los 9 millones de personas contagiadas. Así que esto es una crisis que estamos viviendo, y tenemos pues que prepararnos para vivir en esta situación. Adaptarnos, como dice el título de este webinar, a esta nueva normalidad que todos estamos viviendo, y que no podemos, como decir,
resignarnos a vivir siempre aislados en la casa. Entonces vamos a ver unos tips. ¿Y por qué las medidas de aislamiento? Pues ya hemos visto que en el mundo se toman medidas de aislamiento para aplanar la curva y evitar la presión en los sistemas de salud. La idea es que la gente no se enferme al mismo tiempo. Y todos los países tomaron decisiones, cerraron la economía, ¿verdad? Cerraron la economía y ya en Honduras tenemos más de 100 días de estar en aislamiento social, con algunas decisiones que se han tomado para volver a reactivar la economía, que es importante para todos nosotros, porque algunos estamos viviendo este aislamiento con teletrabajo, otros están viviendo, se tienen que mover con medidas de bioseguridad a sus centros de trabajo, como las personas que trabajan en los bancos, como las personas que trabajan en los supermercados. Y otros, pues, simple y sencillamente han cambiado su estatus laboral y están esperando una oportunidad. Pero para todo eso vamos a platicar y vamos a ver que todo tiene una solución y que hay formas de salir y de ajustarnos a esta nueva realidad que esta pandemia nos está causando, no solo a nosotros los hondureños, sino que en todo el mundo. Y así vemos que esta nueva realidad nos ha sacado del piloto automático, de la zona de confort en la que estábamos antes de la pandemia. Y solo para imaginarse qué es una zona de confort. Imagínense su casa, su casa. La casa nos la sabemos de memoria y máximo después de estar más de 100 días dentro de la casa. Sabemos dónde están las gradas, sabemos dónde hay un interruptor, dónde está un mueble, dónde está una puerta, de tal manera que aún con ojos cerrados podemos recorrer nuestra casa. Lo hacemos automáticamente. Pero si nosotros entramos a una casa que no es la nuestra, entonces tenemos que tomar medidas, ¿verdad? Abrir bien los ojos, iluminar las áreas para poder caminar en esa casa. Entonces, de eso se trata. Salimos de este piloto automático y al salir del piloto automático tenemos que desaprender, tenemos que aprender y tenemos que aprender. La nueva realidad hay que asimilarla, entenderla y conocerla. ¿Por qué? Tenemos que internalizarla nosotros para poder realmente regresar a nuestras actividades de una manera productiva, eficiente y tener una vida plena a pesar de. Porque como seres humanos nos debemos buscar tener un confort. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver primero lo que es una crisis. Bueno, tal vez ustedes dirán, bueno, crisis es lo que estamos viviendo. La pandemia COVID-19 nos está causando una crisis. Y me encanta esta definición que mi mentor John Maxwell ha hecho porque se adapta a la situación que vivimos. Dice que crisis es un momento de intensa dificultad que requiere una decisión que será un punto de inflexión. Entonces, vamos a ver qué es un punto, vamos a internalizar cada una de estas palabras que están señaladas. Dificultad, decisión y punto de inflexión. ¿Qué es una dificultad? La estamos viendo. Hay dificultades intensas en el sistema de salud y en la salud de las personas. Tenemos dificultades económicas importantes o graves porque la economía en el mundo se ha detenido y en nuestro país se ha detenido. Entonces se hace un efecto dominó. La crisis de afuera también impacta la de adentro y la de adentro impacta a las familias. Y los aspectos sociales que toda esta crisis de salud y económica nos causa también entonces impacta. ¿Y qué requiere esta dificultad? Requiere tomar decisiones. Y al tomar decisiones en su momento, dependiendo de en qué etapa de crisis, tenemos que afrontarlas, ¿verdad? Porque esta decisión nos va a traer cambios. Al inicio se cerró la economía y ya después de más de 80 días empezaron las fuerzas
políticas del país, las fuerzas económicas del sector empresarial, del sector social de la economía, a decir, tenemos que abrir la economía porque no podemos estar sin ingresos. ¿Y qué era lo que se pretendía o qué es lo que se pretende? Tener un balance entre la protección de la salud y la sostenibilidad económica de las familias y obviamente del país. Y todo esto nos lleva a un punto de inflexión, un cambio. Un punto de inflexión es un cambio. Y ese cambio es lo que crea la nueva realidad o nueva normalidad, como le están llamando muchas personas, que se vuelve compleja y que nos da miedo porque hay incertidumbre. De hecho, en todas las decisiones que se toman en tiempos de crisis requieren reajustes porque nada está escrito en piedra. Requiere ajustes porque hay que, por ejemplo, en este momento estamos haciendo un ajuste en esa reactivación en la ciudad de Tegucigalpa. Volvimos otra vez a la etapa 0 de aislamiento y así creo que se van a ir tomando decisiones según se va comportando la crisis en sus puntos álgidos de dificultad, que es el tema sanitario, el tema económico y también el tema social. Entonces, como seres humanos tenemos que afrontar y ajustar todos nosotros, todo el yo interno a estos nuevos cambios, porque no va a haber una normalidad como la que teníamos antes. Muchas personas dicen, bueno, ¿cuándo vamos a regresar? ¿Vamos a salir como antes? No, eso no. Tenemos que tener claro en nuestra mente que realmente no vamos a regresar a la normalidad de antes. Entonces, ¿cómo vamos a abordar como seres humanos esos cambios? Que son cambios estructurales los que se están dando. Desde el plano físico, de la dimensión física, desde la dimensión mental o cognitiva y la dimensión espiritual. De esa manera vamos a abordar esta nueva realidad y vamos a tener que hacer ajustes en nuestra forma de ser. Entonces, ¿qué tenemos que hacer desde el punto del plano físico? Tenemos que aprender a convivir con el virus. Los expertos, los grandes científicos del mundo, la OMS, nos han dicho que el virus no se va a ir de un día para otro. No hay una vacuna inmediata que va a tratar el virus. Entonces, tenemos que aprender a convivir. Y para aprender a convivir con ese virus, vamos a tener que conocer cómo es ese virus. Porque si conocemos, entonces nos informamos cómo es el virus, de qué se trata, podemos modificar esos patrones de comportamiento que tenemos y entrar o ajustarnos a esta nueva normalidad, ¿verdad? Entonces, es importante, pues, como dice el dicho, en guerra avisada no muere soldado. Tenemos que conocer. ¿Y de qué se trata? ¿De qué se trata? En el plano físico tenemos que conocer cuál es la dinámica de transmisión que tiene ese virus. Y ya vamos a hablar así, lo que tal vez ya ustedes saben, pero que es importante que lo tengamos muy en cuenta porque de esa manera nosotros vamos a irnos a adaptar y vamos a tomar conciencia de los cambios que tenemos que hacer. En primer lugar, el virus, el COVID-19, es una nueva especie de una familia vieja, que es el coronavirus. Así que ustedes han escuchado, si ya tenemos coronavirus. Sí, ya tenemos coronavirus, pero pues, todas las gripes son coronavirus, pero el COVID-19 es una especie nueva que nadie conoce de ella y que ahorita está en desarrollo el conocimiento. Otra cosa importante es cómo se transmite de persona a persona a menos de 2 metros y con una exposición continua de 15 minutos. O sea, que tenemos que, el objetivo es, el virus es pesado y no anda flotando, sino que cae al piso, pero en un radio de acción de 2 metros, de 1,5 a 2 metros. También se puede contagiar a través de superficies inertes que han sido contaminadas por personas que tienen el virus. Es importante saber que la incubación tarda de 2 a 14 días. Es importante saber que
el 13 al 25% de esas personas son asintomáticas y que del total de asintomáticos, estos no pueden desarrollar, son asintomáticos y pueden transmitir el virus aunque no tengan los síntomas. Y eso es una cosa importante que sepamos y por eso es el aislamiento físico. Y el 40% de la transmisión ocurre previo al inicio de los síntomas. O sea que una persona no puede estar bien sin síntomas y se puede contagiar. ¿Qué es importante entonces saber? Ya sabemos cómo se comporta el virus, cómo se transmite ese virus, entonces ¿cómo lo vamos a contrarrestar? Lo vamos a contrarrestar usando la mascarilla, ya todo mundo sabe cómo usar la mascarilla. El lavado de manos con agua y jabón de la forma correcta. Aquí vamos a reaprender a lavarnos las manos, porque estoy segura que a todos nos han enseñado cómo se lavan las manos, pero habíamos relajado la forma de lavar las manos. A todos nos dijeron desde pequeños que había que lavarse las manos antes de comer y después de tocar cosas sucias como el dinero, pero lo habíamos relajado. Ahora tenemos que reaprender a lavarnos las manos. Y si no tenemos agua y jabón, entonces lo tenemos que hacer con gel de manos a base de alcohol. Tenemos que guardar el distanciamiento físico, y miren que digo físico y no social. Yo sé que están usando el término aislamiento social, pero realmente como seres humanos somos seres sociables y no es bueno estar aislado. Pero ¿cómo podemos ser sociables? Hay otras maneras de ser sociables. No vamos a detallar acá, pero más adelante. Vamos a evitar estar largas horas en lugares donde hay mucha circulación de personas, como los supermercados. Entonces, por eso hay que ir rápido al supermercado con su lista. Hay que limpiar frecuentemente las áreas donde nos encontramos. Si tenemos un área de trabajo, hay que limpiarla frecuentemente con una solución de agua y jabón o bien con solución clorada. No tocarse la cara, no saludar de mano y de abrazo como estamos acostumbrados. Eso es vamos a tener que desaprender ese hábito o esa costumbre. Tenemos que aprender a toser o a estornudar con el codo, ¿verdad? Nos enseñaron a taparnos la nariz y la boca con un pañuelo de pequeño, me acuerdo yo. Vamos a desaprender esa costumbre y vamos a estornudar con el codo. Bueno, vamos a resguardarnos a través del codo. Y vamos a tener cuidado al regresar a casa, de quitarnos los zapatos. Si hemos estado en zonas con demasiada circulación, hay que quitarse la ropa. Y luego tenemos que, todo lo que entra a nuestra casa debe de estar desinfectado. Y yo ya sé lo que están pensando. Qué complejo, qué complicado, qué barbaridad. La verdad es que en los primeros 3 semanas de estar confinados, realmente que esto para mí era cuesta arriba. Pero hay maneras y aquí empezamos con la primera. Vamos a aprender a sistematizar. ¿Y qué significa sistematizar? Significa crear un proceso para lograr en forma predecible una meta o un objetivo basado en prácticas específicas, ordenadas y repetibles. Tal vez los ingenieros saben mejor que yo lo que significa un sistema, pero es algo sencillo, no se compliquen. ¿Qué pretendo predecir con este sistema que quiero crear, que debo crear? Tengo que predecir que yo no me voy a enfermar, no me voy a contaminar y no voy a entrar a mi casa con cosas contaminantes. Entonces, ¿qué prácticas específicas tengo que hacer? Tengo que hacer algunas prácticas especiales de limpieza. Y para esto me tengo que ordenar tanto la forma de entrar y de salir de mi casa, por ejemplo, y esto lo voy a hacer repetidas veces hasta que se vuelva para mí un hábito. De hecho, yo ya siento que esta forma de entrar y salir de mi casa se me ha hecho un hábito. Y les voy a contar lo que me pasó al inicio de esta pandemia. En el día cuando todavía podíamos salir tres números, salí
rápidamente de mi casa porque tenía que hacer a agendarme de comida y tenía que ir al banco. Y estaba yo entrando al banco cuando me doy cuenta, en el carro, iba todavía en el carro, me doy cuenta que no llevo ni mascarilla. Así que adivinen qué tenía que hacer. Retroceder el carro porque estaba entrando al autobanco y regresarme a mi casa. Así que imagínense la pérdida de tiempo, lo que eso significa. Es terrible, ¿verdad? Gracias a Dios, yo vivo cerca del banco. Solo son 3 cuadras, pero si hubiera estado más alejado, entonces el tiempo es básico. Entonces, por eso tenemos que sistematizar para ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo. Si yo en ese momento hubiera tenido sistematizada la salida de mi casa, no me hubiera pasado eso. De hecho, ya no me pasa. Entonces, ¿qué debemos sistematizar? Las cosas que hacemos más a menudo, que es entrar y salir, por ponerles un ejemplo, entrar y salir de mi casa. Limpieza de frutas, verduras y cualquier otro objeto o artículo que compre fuera de mi casa y que voy a entrar a mi casa. La salida y la entrada a los centros de trabajo, por ponerles un ejemplo, ¿verdad? Y al sistematizar, lo que yo estoy haciendo es que estoy desaprendiendo la vieja forma de comportarnos y estoy aprendiendo un nuevo comportamiento que me va a hacer la vida más fácil. Y aquí les voy a compartir rápidamente un tip que yo uso para entrar a mi casa. Yo salgo, voy al súper, compro lo que tengo que comprar y cuando regreso me bajo del carro y lo primero que hago, y que ya lo tengo sistematizado, es desinfectar el vehículo. O sea, tengo en la entrada de mi casa un frasco con el spray y un paño que empapo con el agua clorada para desinfectar todo lo que es los instrumentos del carro que he tocado, que es aparte del timón, la palanca de cambios, el breque de mano, los botones donde están los controles de entradas y salidas de las puertas, de las ventanas y las puertas, lo del radio y lo del aire acondicionado, las vías. Dejo todo la parte que estoy en contacto desinfectada. Y luego entonces tengo el otro proceso que es bajar las cosas del carro y tengo 2 palanganas con agua, una con agua clorada y otra con agua limpia. En la que tengo con agua clorada, ahí pongo todo lo que es verduras y frutas y todo lo que se puede lavar rápidamente. Se tiene 2-3 minutos y luego se pasa a un recipiente con agua limpia. Y todo lo que no se puede sumergir en agua, entonces se limpia con el paño que tiene cloro, todo lo que es cartón, lo que es plástico que no se puede sumergir. Y así ya tengo un proceso que lo hago repetidamente. Entonces, en el plano físico tenemos pues que primero que conocer el virus, de qué se trata, cómo se transmite y luego sistematizar para que yo pueda hacer la vida más fácil de todas las nuevas acciones que debo de hacer a raíz de esta pandemia. Ahora vamos a entrar en la etapa, en la parte mental del proceso. Y parto de este pensamiento que es de Mahatma Gandhi, que dice, cuida tus pensamientos, porque tus pensamientos se convierten en palabras. Cuida tus palabras, porque tus palabras se convierten en acciones. Cuida tus acciones, porque tus acciones se convierten en hábitos. Me encanta que dice cuida tus pensamientos. ¿Por qué tenemos que cuidar nuestros pensamientos? Nuestra mente tiene poder y si nosotros la llenamos de pensamientos negativos, surge un diálogo interno que constantemente nos estamos hablando a nosotros mismos. Esto está malo, me voy a enfermar, qué horror, que no tengo ingresos, todos los malos pensamientos y yo misma me estoy haciendo un diálogo conmigo misma durante el día y eso se convierte en... Entonces les decía que ese diálogo interno hace que nuestras acciones sean de diferente forma de acuerdo al tipo de persona que somos. Algunos nos enojamos, otros nos deprimimos, nos ponemos tristes y eso lo convertimos en un hábito y eso debemos de evitar. A toda costa debemos evitar
sentirnos deprimidos. Y es normal, porque esta nueva realidad, la incertidumbre, como ya vimos anteriormente, la incertidumbre nos causa miedo, nos causa estrés. Es normal sentir eso, no podemos dejar de sentirlo. Como seres humanos sentimos ansiedad, pero la cuestión es que no podemos dejar que esos sentimientos controlen nuestra vida. Y de eso vamos a hablar, y esos son los tips que les quiero dar, porque esto es muy importante. Yo lo he probado y muchas veces uno dice, mira, piensa en positivo, pero yo quiero pensar en positivo siempre. Pues pienso en positivo un ratito y luego vuelvo a pensar en negativo, empezar todas las cosas malas. Decía Martín Lutero, no puedo evitar que los pájaros ronden mi cabeza, pero sí puedo evitar que los pájaros hagan nido. Entonces, los pájaros son esos pensamientos que nos vienen cada rato, y busquemos de que esos pensamientos sean positivos. Dalai Lama dice que la mente ocupada con pensamientos positivos es un cuerpo, es más difícil que el cuerpo enfermo. Entonces, es cierto, porque cuando nosotros estamos bajo estrés, la hormona del estrés, que es el cortisol, se activa. Y esa hormona en pequeñas cantidades es una alerta, nos protege. Pero si estamos en cantidades grandes y siempre permanentemente en nuestro organismo, debilita nuestro sistema inmunitario, y es por eso que el cuerpo se enferma. Porque, por eso les decía, la mente es poderosa. Y ahí es donde tenemos que trabajar y ver qué debo hacer para tener esos pensamientos positivos de una manera sostenible. Entonces, les voy a compartir esta herramienta poderosa, que se trata de 4 preguntas básicas que ustedes tienen que hacerse para tener pensamientos positivos. Y es cuestionar los pensamientos. ¿Y qué quiero decir cuando hablo de cuestionar los pensamientos? Preguntarme a mí, preguntarme sobre lo que yo estoy pensando. Y aquí los invito a que rápidamente piensen y escriban, tal vez es mejor escribir 2, 3 pensamientos que ustedes tienen muy a menudo y que les está causando estrés. Entonces, esta es una técnica que está basada, la aprendí de mis maestros de PNL, y que está basada en un trabajo que hizo Byron Katie, que es una famosa escritora, y que ella vivió un proceso de depresión muy, muy significativo en su vida. Escribió varios libros, y la idea es que nosotros, que el ser humano, tenga paz mental. El trabajo se llama The Work. Y eso significa hacerse 4 preguntas. La primera pregunta que te tienes que hacer es si lo que estás pensando, eso que te angustia, que te preocupa, es verdad. Y la respuesta es sí o no. ¿Es verdad? Sí o no. Luego, ¿puedes saber con absoluta certeza que es verdad? Tengo que contestar sí o no. Luego, la otra pregunta que te tienes que hacer es, ¿cómo reaccionas cuando tienes esos pensamientos o cuando tienes esa preocupación? ¿Qué es lo que siente tu cuerpo? ¿Qué miras? ¿Qué escuchas? Porque hay a veces vocecitas internas que nos dicen cosas. Esas emociones que se traducen a veces en enojo, se traducen a veces en tristeza, en depresión. ¿Qué es lo que tú sientes? Cada quien reacciona diferente. Y la última pregunta es, ¿cómo te sentirías sin esos pensamientos? O sea, yo les voy a contar, ¿qué emoción sentirías si no tuvieras esos pensamientos negativos? Yo les voy a contar una experiencia personal que viví hace unas 3, 4 semanas. Viene mi hijo y me dice que los padres de uno de sus amigos tienen el COVID, y que él vio a su amigo el fin de semana, el día que salió. Imagínense todo lo que pude pensar en un instante. En un instante en mi mente se vino un tropel de pensamientos negativos. Este niño ya está contagiado, ya nos contagió a todos, qué barbaridad, vamos a tener que aislarlo, nos vamos a enfermar y a saber si los hospitales van a estar listos. Cualquier cantidad de pensamientos negativos. Entonces, en ese momento empiezo yo a caminar como león enjaulado, ¿verdad?
y me hace clic en mi mente y me acuerdo de las 4 preguntas. Y bueno, las repasé. ¿Es verdad que mi hijo está contagiado? Mi respuesta era no. ¿Puedo saber con absoluta certeza que él está contagiado? Tampoco. Yo estaba enojada, y sentí miedo. Entonces, como les decía, esa experiencia negativa que tuve hace unos días, donde pensé que mi hijo estaba contagiado, entonces le apliqué la batería de las 4 preguntas. Y al final encontré de que no me estaba preocupando por algo que no había sucedido. Entonces, cuando uno está angustiado, se nubla el pensamiento y no tomas buenas decisiones o no puedes ver las oportunidades o las formas de actuar. Entonces, obviamente, al hacerme esta batería de preguntas, se me aclaró el pensamiento y a tomar acción. En primer lugar, a informarme bien con las personas que habían estado, que posiblemente estaban contagiadas, y me di cuenta que el muchacho con el que... En segundo lugar, pues hay que tomar acción y hay que tomar... Yo les digo, esta técnica de las 4 preguntas, pruébenla a hacer en sus casas. Las voy a repetir para que las escriban en donde están. Una ¿es verdad? ¿Puedes saber con certeza que es verdad? ¿Cómo reaccionas cuando tienes esos pensamientos? ¿Y cómo te sentirías sin esos pensamientos? Entonces, luego pasamos a otra técnica que es muy buena también, donde reflexionamos sobre las cosas que nos preocupan. Y es hacer un cuadro, hagan un cuadro o una columna de 4 columnas, un cuadro de 4 columnas. En la primera escriban el problema, en la segunda pongan en el encabezado de la columna si ese problema es real o no es real. En la tercera depende de otra persona, y en la cuarta está ese problema bajo mi control o está fuera de mi control. Y así tenemos, por ejemplo, ahí tengo 3 ejemplos, como algo que yo siento que todo el mundo pregunta y todo el mundo se preocupa, que cuando termine esa pandemia, pues no depende de nosotros cuando termine esa pandemia, ni tampoco de otras personas, ni de los gobiernos, ni de la OMS, está fuera de nuestro control. O sea, preocuparnos por cosas que están fuera de nuestro control nos quita energía y nos nubla la mente y nos deja que veamos, nos deja cortos para ver oportunidades que se nos presenten. Y así rápidamente voy a pasar a otra técnica que es importante también para que tener pensamientos positivos y tener una relajación, que es la práctica de hacer ejercicios de respiración. Yo creo que esto es una práctica buena, que cuando meditamos o cuando caminamos es importante llenarnos los pulmones de aire, porque al llenarnos los pulmones de aire y exhalar, nos estamos llevando oxígeno a nuestro cerebro y eso nos abre el pensamiento, las neuronas se oxigenan y vemos las cosas mejores. Ahora vamos, además de cuestionar los pensamientos, vamos a entrar en la parte espiritual, que para mí no es la menos importante, pero que es importante. Más de algunos de ustedes, yo sé que tienen diferentes creencias, pero los hondureños, la mayoría somos cristianos. Pero si no somos cristianos, si mi fe no es tu fe, tú tienes tu fe en alguien superior y puedes aplicarlo. En primer lugar, hay que tener esa conexión con el Altísimo. Eso es súper importante. Y la conexión se logra a través de la oración, a través de la meditación. Hay que tener un espíritu de gratitud por la vida diaria, que todos los días nos levantamos y damos gracias a Dios que tenemos vida y que estamos con salud. Es importante tener la esperanza, no perder nunca la esperanza. La esperanza es la que nos anima a seguir el día y sabemos que algo mejor va a venir, porque los problemas, las crisis no son eternas, pero sí tenemos que hacer adaptaciones para salir en forma airosa. Y por eso la esperanza es importante. Y otra cosa importante que tenemos que tener es armarnos de paciencia. La paciencia es una virtud que ahorita debemos de cultivarla, porque ya no vamos a salir como antes.
rápidamente entrábamos al súper, salíamos del súper, íbamos a la farmacia, íbamos al banco. No, no, no. Ahora hay que hacer filas en todos lados y eso es, tenemos que cultivar la paciencia. Yo personalmente soy muy impaciente y tengo que jugar con ello. Hay que ser solidario y la solidaridad viene acompañada del amor, amor por nuestro prójimo, por los que no conocemos y que podemos ser solidarias con ellos a través de diferentes formas, ¿verdad? Existen no solo el dinero, pero hay otras formas de ser solidario. Y siguiendo pues con esta nueva normalidad, ya viendo los 3 planos en que nos podemos desarrollar en esta nueva normalidad, es importante pues pensar que en un momento dado tenemos que regresar al trabajo. De hecho, ya algunos han regresado y entonces hay que rediseñar esa forma de trabajar. Y bueno, ya algunos ya han experimentado el teletrabajo otras formas de trabajar, ¿verdad? Esto es tenemos que pensar cómo vamos a trabajar ahora y por eso les digo de los sistemas, porque no vamos a salir angustiados a trabajar, tenemos que salir relajados, porque como seres humanos nos merecemos una vida plena. Debemos tener más confianza en los colaboradores, los que ahorita son jefes, hay que tener confianza en nuestros colaboradores, porque la forma de trabajar ya no va a ser tal vez tener 8 horas a una persona frente a una computadora, sino que es evaluar a la gente por resultados. O sea, asignar tareas y la evaluación por desempeño creo que se va a poner en auge nuevamente, pero aplicado en una forma más eficiente. Ser honestos con nosotros mismos, porque si somos honestos con nosotros mismos, vamos a ser honestos con las demás personas. La honestidad es importante y esto es algo que tenemos que trabajar desde adentro. Identificar las cosas que están fuera de que están bajo nuestro control, porque las cosas que están bajo nuestro control están bajo nuestra responsabilidad. No empecemos a echarle la culpa a todo mundo. Todo mundo es culpable, no. Todo lo que está bajo nuestro control y por eso el ejercicio anterior de qué cosas están fuera de nuestro control y qué cosas están en nuestro control para ser responsables de nuestra propia vida. Otra cosa es no te quejes porque ese es un mal hábito. Sabemos, nosotros tenemos como ese mal hábito de estarnos quejando. No te quejes, ve las cosas buenas y ten fe en ti mismo. Entonces, este COVID-19 nos ha trastocado nuestra forma de vida y nosotros nos merecemos una vida plena. No podemos vivir bajo el miedo o bajo el estrés. Así que yo les animo a trabajar en ustedes mismos, en usted mismo. Quien me está oyendo, no sé si es una persona que está regresando a trabajar, ya tiene trabajo, ha perdido su trabajo, pero aprovecha el tiempo para trabajar en ti mismo y desde su yo interior poder enfrentar con éxito todos los cambios o ajustes que esta nueva normalidad nos está empujando de tal manera que nuestra propia vida y de nuestras propias acciones tome. Ok, entonces decía yo que hay que hablar con usted mismo, en su yo interior y enfrentar todos estos miedos y por eso las técnicas que les he dado para poder no dejar que las circunstancias sean las que controlen nuestra vida. Cuando gestionamos nuestros miedos, podemos lograr hacer un proceso de cambio creativo en nosotros. Si gestionamos esas angustias, ese estrés y nos enfocamos en lo que realmente queremos hacer, porque dicen que cuando uno se enfoca en algo, eso se expande. Si tú te enfocas en algo bueno, eso se va a expandir porque te va a despertar tu pensamiento creativo. Pero si te enfocas en lo negativo también, o sea, aquí es la actitud, porque si tu actitud es de que yo sí puedo, tú vas a poder. Pero si tu actitud es yo no puedo, no vas a poder, porque es tu actitud la que te hace responsable de tus actos. Vemos, si logramos gestionar esos miedos, esas angustias, vamos a ver oportunidades que no podemos ver cuando estemos. Y vuelvo, insisto, enfoquémonos en las cosas que queremos hacer. No pongamos en cuarentena nuestros sueños y nuestro plan de vida.
No, la pandemia no debe de hacer eso en nuestras vidas, en nuestro trabajo, en nuestros sueños. No pongamos en cuarentena las cosas, esas cosas importantes. Así que tú tienes la capacidad de hacerlo, tienes todo el potencial. Como te dije, eres un ser único, irrepetible, con talentos y capacidades. Solo tienes que descubrirte tú mismo y tener una paz mental que te permita ver con claridad el futuro. Y como dice mi mentor John Maxwell, dice que la transformación empieza en ti. No esperes que los demás cambien. No esperes que cambie tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus amigos, tu jefe. Cambia tú y vas a ver cambios importantes. Entonces, no sé dónde te encuentras en este momento. De repente pierdes tu trabajo, de repente vas a volver a tu trabajo, pero yo les digo, apliquen estos tips. Son sencillos. Hay más cosas, ¿verdad? Los ejercicios de meditación y de respiración son importantes, pero realmente aquí no hay tiempo de hacerlo. Sin embargo, pues yo los animo a que lo hagan. Prueben que sí funciona. Y ya para terminar, los dejo con este pensamiento de Confucio que dice, cuanto más meditas con buenos pensamientos, mejor será tu mundo y el mundo en general. Muchas gracias, espero haberles sido útil. Creo que tenemos un poquito más de tiempo, Carlos. No sé si hay algunas preguntas, pero los animo a que prueben hacer esos tips que les he compartido esta tarde. Muchas gracias. Ok, gracias a todos por los que se han quedado hasta el final. Gracias a la licenciada Lucy por su excelente presentación. Yo quisiera decirles a todos, nos han preguntado varias veces si vamos a compartir el video de esta charla o lo vamos a compartir completo. No se preocupen, lo vamos a enviar al email que utilizaron cuando se registraron. Así que no hay problema por eso. Ahí están los datos de Lucy por si ustedes quieren seguirla en Facebook, LinkedIn. Ahí está su correo electrónico, lucybu@hotmail.com. Y su número de teléfono por aquellos que quieran contactarla para cualquier cosa. Así que vamos a pasar la parte de preguntas y respuestas. Ya estamos a la 1:54, vamos a tener poco tiempo. Y entonces vamos a hacer lo siguiente aquí. Vamos a leer la primera pregunta. Vamos a ver aquí, permítanme. Miren, vamos a unir, hubo como 3 preguntas muy parecidas. Las vamos a unir, Lucy. ¿Sí? Básicamente, 3 personas escribieron que ahorita su mayor preocupación es no tener ingresos y no tener empleo y que eso les ha afectado psicológicamente. ¿Qué consejos usted puede dar referente a eso? Son 3 personas que escribieron más o menos la misma pregunta. Miren, este es el momento de los cambios estructurales, como les dije, ¿verdad? Entonces, cuando en primer lugar es, todos nosotros tenemos potencialidades y tenemos talentos. Si tú perdido tu empleo, tu ingreso, y tú has decidido, habías querido hacer un sueño realidad, por ejemplo, poner un negocio, tú tienes un talento, ingresa en tu interior y descubre tu talento. Y ese talento lo puedes poner a producir. Ahorita es el momento porque hay grandes oportunidades de apoyo financiero para los que quieren empezar un nuevo empleo. Hay también oportunidades de trabajo de otra manera, no de la manera como han habido, pero sí se están dando oportunidades de trabajo. Yo conozco ahorita emprendedores que eran incipientes antes de la pandemia y a raíz de la pandemia, entonces pudieron crear, usando las nuevas tecnologías,
tener un ingreso igual o mejor del que tenían antes de la pandemia. O sea, ¿qué es lo que yo te puedo, una receta no te puedo dar, pero sí te puedo dar que tú tienes que entrar en ti mismo y saber cuál es tu propósito. ¿Cuál es tu propósito? Y sacar ese propósito y ese talento y ponerlo a producir. No sé, de repente tienes una habilidad o sos buena para algo y eso hay que empezar a trabajar sobre ese propósito para hacerlo realidad. Y les digo que funciona, pero si tú no sabes qué es lo que quieres, si realmente no sabes qué es lo que quieres, muy difícilmente se logran salir adelante. Pero estoy seguro que si tú entras en ti mismo y encuentras qué es lo que tú quieres, entonces vas a poder generar esos ingresos que ahorita te están faltando. Hay formas, no se cierren, hay que abrir la mente, pero antes hay que estar tranquilo, tener la mente tranquila para que el pensamiento creativo vuelva, porque todos somos creativos. Bien. Lucy nos pregunta, aquí, estas son dos, bueno, varias personas, perdón, preguntaron sobre el miedo. Voy a leer la pregunta de Edith, que es bien puntual. ¿Por qué me estresa? Fíjense bien, hay varias personas han escrito, nos han enviado mensajes privados sobre el miedo, que les está afectando el miedo, pero Edith va un poco más allá y dice, ¿por qué me estresa el miedo de que mis colaboradores sienten? O sea, es como que ella no siente el miedo, pero sí la estresa el miedo que sus colaboradores sienten. Entonces, bueno, preocuparnos por los demás creo que es una, lo sentimos, ¿verdad? Pero, ¿qué haces con ese miedo? Ese miedo, tener miedo, ¿qué haces? Tener miedo a que tus colaboradores están preocupados. Entonces, yo te animo a que hagas las 4 preguntas y encuentres si eso depende de ti, el miedo que sienten tus colaboradores. Pero si tú sientes miedo y tus colaboradores también, no vas a poder hacer nada. Entonces, tú tienes que ser consciente de que tener ese miedo por tus colaboradores está fuera de tu control. A menos que seas tú la que les tienes que dar los insumos para que ellos se protejan, ¿verdad? Porque esa es otra cosa. Si la seguridad de mis colaboradores depende de mí, yo tengo la responsabilidad de darles a ellos que se protejan. Las mascarillas, como ya lo han identificado, tenemos que darles el gel de manos, proveer de agua y jabón en las zonas de trabajo. Entonces, si eso depende de mí, entonces quitémonos esa preocupación y démosle la protección a los colaboradores. Pero si la seguridad de tus colaboradores no depende de ti, entonces quítate ese miedo y busca la manera de apoyar para que ellos no tengan miedo, porque tú con miedo no vas a hacer nada. Tenemos otra pregunta. Ya estamos llegando, ya son las 2 de la tarde, estamos llegando al final. Vamos a ver si respondemos una o dos preguntas más. Aquí está la pregunta es de Nubia. Nubia nos dice, Lucy, nos dice lo siguiente. Buenas tardes. Gracias por la conferencia. Lo que a mí me está afectando es el hecho de estar sola acá en Tegucigalpa. Toda mi familia vive en Olancho. Yo aún estoy trabajando, pero a veces tengo mucha tristeza porque me siento sola. Y buena pregunta esa, porque algo que no ahondé es sobre el aislamiento. Miren que lo que debemos de tener es un aislamiento físico y no un aislamiento social. Y es normal de que ella se sienta sola, porque la soledad no es buena para nadie. Y hay formas de socializar ahora. Esta manera, a través ahora está Zoom, hay otras formas. Llama por teléfono todos los días, pregúntale a tu familia cómo está, platica con ellos por teléfono. Y si no tienes teléfono, bueno, yo creo que todo el mundo tiene teléfono ahorita, pero también si lo quieres ver, puedes usar Zoom. Estas son las herramientas, usemos estas herramientas que Dios nos ha puesto ahorita, que wow, para mí son maravillosas porque podemos ver a nuestros queridos aunque estén lejos, ¿verdad? Entonces usémoslas para el aspecto positivo. Estas redes sociales nos sirven para estar conectados perfectamente. O sea, por eso yo les digo, no es un aislamiento social.
llamen por teléfono a sus amigos. Yo he aprovechado esta para preguntar por ellos. Yo llamo a unos tíos todas las semanas, los llamo, que antes casi no los llamaba, pero ahora los llamo todas las semanas. A ciertos amigos que no veía mucho también y que tengo teléfono, los llamo para preguntar cómo están. Entonces tú comunícate con tu familia, porque no es bueno estar solo. Hay que hablar. Es importante buscar con quién hablar y estas tecnologías nos ayudan. Gracias. Vamos a la última pregunta, que se divide en dos. Son dos preguntas de la misma persona. Las vamos a unir. Gloria pregunta: ¿puede afectar psicológicamente a los niños el permanecer encerrados? Y si es así, ¿cómo evitamos que les afecte el encierro? Sí, los niños definitivamente que estar encerrados para los niños no es bueno. Y ahí tenemos que ser creativos los padres, ¿verdad? Y los abuelos también, si son niños que viven con abuelos, de entretenerlos, buscarle formas de entretener a los niños de acuerdo a la edad, ¿verdad? Hay niños muy pequeños, pues, que hay juegos más adecuados para los niños, por ejemplo, entre 6 meses, diría yo, o 1 año a los 3 años. Hay que buscarle hacer juegos con ellos. Están muy chiquitos como para explicarles, pero sí, por ejemplo, cuando los padres salen, uno de los padres sale a trabajar, los hijos de médicos, por ejemplo, sufren de que el abrazo no se va a dar así como se daban antes, y hay que explicarle que su papá anda trabajando y que es peligroso, que se puede enfermar, y poquito a poquito, sin mucho, a los niños se les da la información suficiente, pero no se les complica. Y si son más grandes, pues los niños más grandes hay que enseñarles y explicarles en qué consiste esta pandemia, explicarles lo que es el virus, los niños más grandes, y buscarles entretenimiento. Yo creo que usar rompecabezas, hacer juegos de mesa, eso es muy importante para mantenerlos entretenidos. Y como les digo, si los niños ya razonan, hay que explicarles en qué consiste esta pandemia. Gracias, licenciada Lucy. Fíjense que siguen saliendo varias preguntas sobre poner negocios y emprender. Miren, yo les voy a decir algo. Valesca escribe, gracias por la charla, y sí tengo miedo de lograr tener un empleo a mis 55 años, pero no he podido lograr descubrir qué habilidades tengo para emprender, ¿verdad? Entonces, miren, yo le estoy poniendo ahí en el chat un webinar que hicimos sobre ideas creativas de negocios, que a todos les puede servir, pero también voy a poner en el chat el enlace donde pueden encontrar todos los webinars. Recuerden que este es el webinar número 56. Es decir, tenemos ahorita 55 videos de 55 temas y realizamos una serie de webinars para emprendedores, donde ahí está todo lo que necesitan para poder emprender. Aquí está el enlace, se los estoy poniendo en la pantalla para que puedan revisar todos los webinars que hemos realizado. Son 55. Y también hay cómo encontrar clientes, emprender ahora, todo sobre emprender ahora, cómo hacer un plan de negocios, cómo reconocer las potencias y fortalezas que uno tiene, las habilidades que uno tiene, esa también para que ustedes puedan saber, para Valesca, para que puedan conocer que todos tenemos habilidades. Entonces, miren, ahí está. Y les voy también en este momento a poner el enlace del webinar que tendremos hoy mismo. Fíjense bien, hoy a las 4 de la tarde. Y les voy a enseñar en este momento cuál va a ser ese webinar. Les vamos a poner en pantalla. Permítanme un segundo. Vamos a ponerles en pantalla en este momento. Hoy vamos a tener un conversatorio del Fondo de Garantía para MIPYMES, micro, pequeña y mediana empresa. Esto es para los que quieren emprender y para los que necesiten fondos de garantía para obtención de préstamos. Aquí van a ver cómo funciona todo el fondo de garantía para la micro, pequeña y mediana empresa. Es impartido por la licenciada Mayra Falk, presidenta ejecutiva de Banprovi. Hoy, 24 de junio a las 4 de la tarde.
Mire, dentro de 1 hora, 50 minutos. Y aquí tenemos en qué les beneficiará este webinar y toda la información referente al mismo. Aquí tiene todo, aquí lo van a poder ver. Este es el webinar que vamos a tener en 1 hora, 50 minutos y que es, es un excelente tema precisamente para los que necesiten emprender. Para los que necesiten emprender es excelente, excelente, excelente. Así que les agradecemos a todos por haber participado de este webinar. Muchísimas gracias. Vamos a enviar el video completo del mismo a sus correos electrónicos. En el chat les pusimos el enlace para el webinar que vamos a tener dentro de prácticamente 2 horas. Y lo vamos a poner nuevamente para que ustedes se puedan registrar. Solo tienen para inscribirse en el próximo webinar de las 4 de la tarde, solo tienen que darle clic al enlace que les estamos poniendo en este momento, que es el webinar 57. Solo le dan clic, llegan a la pantalla que les acabo de compartir y van a poder darle clic en registrarse, tal cual se registraron para este webinar, también se van a poder registrar para ese. Y es excelente tema. Así que para aquellos que quieran recibir este webinar, nos miramos como dentro de 2 horas. Y para los que no pueden, pues no se preocupen, que si entran al enlace, pues van a poder, regístrense para que puedan recibir por email el video. Así que gracias a todos, muy amables por habernos acompañado en este excelente webinar. Gracias a la licenciada Lucy Wu por habernos dedicado de su tiempo y honrado con su exponencia para que nosotros tengamos información práctica a la mano que podamos utilizar. Gracias a todos los que han estado hasta el final. Gracias por los que se conectan siempre a nuestros webinars. Ustedes saben que los pasamos invitando a través de correo electrónico para que ustedes siempre estén informados de todos los webinars que nosotros hacemos. Así que muchísimas gracias a todos. Que Dios bendiga sus vidas y las de su familia. Que Dios bendiga a nuestro país y que todos estemos bien. Que nos proteja el Señor de esta pandemia y que salgamos adelante de esta situación difícil de la pandemia. Así que a todos, muchas gracias por haber asistido y que tengan un excelente día. Muy, pero muy buenas tardes. Hasta luego.